Ok, voy a grabar allí para poner. Y como digo, voy a compartir Romanos capítulo 15. Dice la palabra del Señor en el verso 14 al 21. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia de hecho, de palabra y de obra. Con su permiso voy a silenciar los micrófonos. Ahí está, para que se pueda escuchar mejor. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca oído de él entenderán. Cuando intentamos enfocar a la iglesia en la misión de hacer discípulos, nos encontramos con varias ideas equivocadas que impiden movilizar a la congregación. Tenemos que evangelizar, pero hay ideas en la iglesia que impiden que la iglesia se movilice. Y una de esas ideas es que la tarea de hacer discípulos, de ganar almas para Cristo, de hacer discípulos, es para algunos creyentes en particular, mientras que otros pueden dedicarse 100% a otros servicios sin preocuparse en discipular. Esta es la idea que está. Algunos son evangelistas y el resto podemos hacer alguna otra cosa. Muchos determinan el servicio que harán de acuerdo a los talentos que tienen. Y esto es lógico, siempre y cuando no se deje de obedecer la orden de hacer discípulos, ¿verdad? Que encontramos en Mateo capítulo 28 y 19. Ahora, cuando la persona que cree que no es evangelista o que no le toca ser discípulo acepta el desafío, tiene dudas respecto a si puede o no puede hacerlo. Por muchos años hemos puesto énfasis en ciertas capacidades para el evangelista, como que alguno puede hacer evangelismo, alguno puede ser discípulo si tiene algunas capacidades en particular. Pero lo que realmente nos facilita cumplir con la misión de Cristo son los facilitadores que Él mismo nos ha entregado. O sea, Cristo nos ha puesto la orden de evangelizar, de ser discípulos, y Él mismo nos ha entregado los facilitadores para que todos nosotros pudiésemos convertirnos en hacedores de discípulos, cumplir la gran comisión cada uno de nosotros. Uno de estos facilitadores los puedo ver en el versículo 15 y 16 del texto que hemos leído. Porque os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un facilitador es el ministerio sacerdotal de cada creyente. Precisamente la Reforma Protestante del 1500 tuvo como énfasis en que cada creyente era un sacerdote de Dios, y todos podíamos ejercer el sacerdocio. Conforme a la ley de Moisés, hay ciertas personas que podían ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Los descendientes de Aarón. Ellos eran los responsables de intermediar entre Dios y los hombres. Cada día, por la mañana, por la noche, el sacerdote ingresaba al lugar santo para ofrecer incienso, siempre en intercesión por los demás. El sacerdote era ungido para esa tarea y se convertía en ese sentido un eslabón determinante para la comunión entre Dios y el hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento se enseña que esta función de sacerdote le corresponde a cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Ahora es Jesús quien intercede por la humanidad y todos pueden acercarse a Jesús si así lo desean hacer. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera.
Ahora, en el capítulo 10 de Romanos, en el verso 14, Pablo dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Lo cierto es que la cruz de Cristo está allí, todo ser humano puede acercarse a Cristo, pero ¿cómo se van a acercar a Cristo si no hay quien les predique? Entonces, en este sentido, el sacerdocio que antes eran para unos pocos hombres, hoy es ejercido por Cristo, pero nosotros somos quienes acercamos a las personas a Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo menciona este facilitador para cumplir la misión de ser discípulos. Dice el apóstol Pablo, Dios les concedió la gracia para ser el ministro de Mesías a los gentiles, o sea, para ser el ministro de Jesús a los gentiles. Entonces, lo que hace Pablo, y en el texto original griego está dando este sentido, que él está ministrando como un sacerdote a los demás, está actuando como un sacerdote. En la versión textual, la palabra ministro se traduce como sacerdote. Voy a leer en la versión textual para que mi idea quede clara. Dice, voy a leer en Romanos capítulo 15. Se me perdió el texto, acá está. Dice Romanos capítulo 15, versículo 15. Pero yo os escribí en algunos puntos osadamente, como haciendo recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Jesús, el Mesías, a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable y santificada por el Espíritu Santo. En la versión textual se traduce como sacerdote, en vez de ministro, como sacerdote del Evangelio de Dios. Es decir, el ser sacerdote es una gracia que Dios concede. No somos nosotros sacerdotes por descender de un linaje ni porque tenemos alguna particularidad, sino que somos sacerdotes porque el Señor nos ha constituido, nos ha dado la gracia de ser sacerdotes. Cuando hablamos entonces de ministrar a las naciones y hacer evangelismo, estamos diciendo, Dios nos ungió a todos nosotros como sacerdotes, Él es el que ha puesto la gracia en nosotros y nosotros podemos reconciliar a la gente con Dios mediante la gracia que Él ha puesto en nosotros. Dice Pablo otra vez, para ser ministros de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios. Somos sacerdotes en Cristo, la función como el Antiguo Testamento era acercar al hombre a Dios. Nosotros tenemos todos la gracia del sacerdocio. Todos nosotros podemos hacer la tarea. Tal vez yo no sé hablar como fulano, tal vez no soy tan atrevido como el otro pastor que ora por los enfermos en cualquier lugar por la calle, tal vez yo no soy tan extrovertido como algún otro, pero ¿qué soy? Sacerdote por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios yo puedo acercar a las personas a Cristo. Entonces, todo aquel, y usted cuando capacite a su gente, algunos de los hermanos en la iglesia van a tener temor, no son tan atrevidos para hablar, siempre han escuchado que el evangelista fulano o el evangelista fulano, usted dígale, no, tú has sido constituido por Dios sacerdote. Y como sacerdote tienes el ministerio de la reconciliación. Tú tienes la capacidad y la gracia para acercar a las personas a Cristo Jesús. Amén. También un facilitador en la tarea de hacer discípulos es el equipo que uno puede organizar. Trabajar en equipo es determinante. En el versículo 18 y 19 dice, pero no os haré hablar sino lo que el Mesías ha obrado por medio de mí para traer obediencia a los gentiles por la palabra y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios por el poder del Espíritu, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio del Mesías desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. El equipo misionero que tiene Pablo es un facilitador para la tarea. Pero permíteme explicar cuál es el equipo misionero. Esto es muy importante. Luego que Dios nos sufre como sacerdotes del Evangelio, a fin de que podamos cumplir con la misión de hacer discípulos, nos hace parte de un equipo misionero. Entonces usted tiene que decir ahí, yo soy parte de un equipo misionero. El equipo misionero está compuesto por
Jesús, el Espíritu Santo y los sacerdotes del Evangelio. ¿Sí? Jesús es quien respalda las palabras de los sacerdotes y manifiesta la vida transformada de ellos, mientras que el Espíritu Santo acompaña la predicación con señales milagrosas y prodigios. Por tanto, yo puedo cumplir con la misión, yo puedo hacer la tarea, porque cuando salgo a la calle, cuando golpeo una puerta, cuando hago una llamada telefónica, cuando hago una videollamada, estoy siendo parte de un equipo misionero. Usted nunca está solo en cumplimiento de la misión. Cuando usted levanta el teléfono y le habla a alguien, está Jesús respaldando sus palabras, Jesús ungiéndolo para la tarea, Jesús mostrando que usted ha cambiado, que hay una tarea, que hay un cambio real en su vida, y está el Espíritu Santo respaldando con poder sus palabras. Ahí, después les voy a pasar un audio de una persona que me testificó hoy. Es un joven de la iglesia que inició el proceso digital de discipulado, que estamos compartiendo con ustedes. Esta señora, la cual estaba evangelizando, tiene a su bebé en terapia intensiva. Nació con problemas y a menudo se interna en terapia intensiva la criatura. Y Gustavo le pregunta hoy a la señora, ¿te sirven las palabras que te mando? Porque él evangeliza por WhatsApp, le discipula por WhatsApp, le manda audios cada día. Y la mujer le dice, todavía no escuché el audio de hoy, pero no hace falta que me preguntes. Mi vida ha cambiado totalmente desde que recibo los audios que me envías. Cuando a la mañana suena el teléfono y con solo ver que me mandaste un mensaje, ya hay gozo en mi corazón. Y Dios está haciendo cambios maravillosos en mi vida. Y solo le manda audios por WhatsApp. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo confirma nuestras palabras, hermano. Hay poder. Cuando abrimos la boca para revelar el Evangelio, hay poder de Dios fluyendo a través de nuestra vida. Usted es parte de un equipo misionero. Jesús es el que lo unge y que respalda su vida, y el Espíritu Santo hace milagros y prodigios. Cuando usted abre la boca, la gente quebranta su corazón. Podemos decir palabras sencillas. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? No se preocupen lo que van a decir. El Espíritu Santo le dará palabra. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no abre su boca. Que creemos que algunos tienen que hacer la tarea y no toda la iglesia se moviliza. Cuando un creyente abre la boca para compartir la palabra, fluye el poder del Espíritu Santo. Esa palabra quebranta corazones, se manifiestan los dones del Espíritu Santo, ver milagros, maravillas. Así que usted puede, anime a su pueblo con esto. Cada vez que abran la boca, usted forma parte de un equipo misionero. Usted como sacerdote, Jesús como empoderador y el Espíritu Santo respaldando con milagros, señales y prodigios. Dice, gloria a Dios, tiene que decir ahí. Confíe, mire, Dios va a respaldar de manera poderosa esta tarea preciosa que usted está haciendo. Y el tercer facilitador que yo encuentro en este pasaje que Pablo habla, tiene que ver con la proyección personal. La proyección personal actúa como un facilitador. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículos 20 y 21, dice así: y así, esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no habían oído entenderán. Lo que dice, así como el apóstol Pablo explica que por gracia recibió el sacerdocio del Evangelio, y que fue en la acción conjunta de Jesús y el Espíritu Santo lo que le permitió cumplir la misión, también dejan claro que él tenía una responsabilidad. A ver, Jesús nos hace sacerdotes, respalda nuestra vida y el Espíritu Santo hace milagros, pero hay una responsabilidad personal. Esta responsabilidad de proyectarse a llegar a donde aún no se predicó la salvación. Es interesante notar la frase que dice, de esta manera me esforcé, en el versículo 20. La palabra esforzarse corresponde a la palabra griega filotimeomai, que significa luchar para conseguir que algo suceda, aspirar a una meta. Entonces, tal vez yo no tenga las capacidades de otro, y si me comparo siempre me voy a encontrar en alguna debilidad, en algún fracaso. Tal vez no me fluyan las palabras, pero dice el apóstol Pablo, yo me esforcé, procuré, luché para que así sea. Y cuando uno se proyecta, cuando uno se impulsa, indiscutiblemente hay una obra de salvación que se produce.
Dice, luché para conseguir que algo suceda, dice el apóstol Pablo. Entonces, sobre la acción de Dios que nos sube como sacerdotes, respalda nuestras palabras y manifiesta señales y prodigios, nos corresponde a nosotros proyectarnos de manera personal. Debemos esforzarnos de ir hasta aquellos que no tienen salvación. Cuando nos proyectamos, facilitamos el cumplimiento de la misión de hacer discípulos. Es decir, cuando yo me proyecto, entonces pongo en acción a Dios ungiéndome como sacerdote, pongo en acción al Espíritu Santo y estoy permitiendo que la tarea sea hecha. El problema es que no nos proyectamos. Mire, en el módulo 1 hablamos de que usted revise su teléfono, que tome su teléfono y busque personas que no conocen a Cristo. Le pasamos una planillita así cómo tenía que componer los nombres. Le dijimos, sobre esa planilla empiece a orar, porque esto es una obra espiritual. Hay que romper ataduras, hay que llevar cautivos los pensamientos, hay que liberar del lazo del diablo. Bueno, sobre esa gente que encontró en su WhatsApp, en el Facebook, tiene que ponerse a orar y dejar que le dirija el Espíritu Santo y hacer algún contacto. Pero si usted no toma su teléfono, si usted no revisa los nombres, no se está proyectando. Y se está perdiendo todo ese poder de Dios concedido a la iglesia cuando la iglesia se proyecta en la visión de Dios de salvar a los perdidos. Yo suelo alentar en este punto a los hermanos, si aún no lo hizo, está a tiempo todavía. Empiece ahora. Este no es un curso para aprender, sino que es un entrenamiento para ganar almas para Cristo. Entonces, que aprendamos todos los módulos, de poco nos sirve. Lo que necesitamos acá es que ahora tome su teléfono, si aún no lo hizo, y empiece a buscar a todas esas personas que están en su lista que no conocen a Cristo. Y buscando a esas personas, empiece a clamar a Dios y busque una forma de establecer contacto, seguir los módulos uno a uno. Todavía está a tiempo. Y se va a sorprender lo que Dios va a hacer en esta próxima semana si usted toma su teléfono y deja que la unción de sacerdote, más el poder del Espíritu Santo, traigan la salvación a todas estas personas que están ahí en su entorno, en sus círculos de influencia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Podemos orar sobre esta palabra? Padre, estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, siervos tuyos, ungidos para este tiempo, preparados, entrenados, Señor, para que en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, tu salvación se derrame sobre la nación de México. Padre, te pedimos perdón porque no hemos sido suficientemente diligentes para proyectarnos a la salvación de muchos pueblos. Oramos ahora, Señor, para que despiertes nuestro corazón y nos esforcemos, para que procuremos, que nos esforcemos para alcanzar la meta de llenarlo todo de tu palabra. Por tu palabra entendemos que tú nos has dado la unción suficiente. Somos nosotros los instrumentos de redención, de reconciliación. Somos nosotros quienes podemos acercar las personas a ti y es tu Espíritu Santo el que va a respaldar el ministerio con milagros, prodigios y señales. Solo te rogamos en esta hora que despiertes nuestro espíritu, despierta nuestro corazón para ser impulsados en la tarea de llenarlo todo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Discúlpeme, pero quería compartir esta palabra con ustedes, ¿verdad? Y alentarlos. Algunos no han empezado el proceso y, bueno, lo que nos dicen los números hasta ahora, les paso un dato que es muy nuevito. Cuando hacemos los procesos de plantación de iglesias normales, tenemos un 70% de caída. O sea, empieza un número y empieza a caer, un 30% se pierde. En los procesos digitales los números de caída son mayores. La gente se compromete más fácil, pero ¿qué hace? Nunca llega a revisar su teléfono para encontrar a los perdidos. ¿Me sigue? No hacen el primer paso, no contactan a sus familiares que no conocen a Cristo. Entonces, alentarle y aliente a su gente que no descaiga por el camino. Y siempre estamos a tiempo para comenzar. Nunca es tarde para hablar una palabra de salvación. Pero no se olvide que esto es una obra espiritual. Depende del poder del Espíritu Santo. Así que clamemos a Dios que nos regale aquellas almas que están sin Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Cuando quiere decir amén, puede destrabar Amén. el teléfono y Amén. después lo vuelve a bloquear allí, ¿verdad? Voy ahora a compartir la pantalla. ¿Me permite, Pastora Anita, para comenzar ya el tema? Sí, sí.
Le damos, mi hermano. Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el módulo 8. Lo que empezamos a hablar hoy es la multiplicación estratégica. Tratar de hacer esto que nos ha dicho el Señor, de ir hasta lo último y hacer discípulos que hacen discípulos, ¿sí? Que esta pasión que usted tiene sea contagiada en otra persona para que replique el modelo con otro. Así que lo que queremos hablar hoy es sobre multiplicación estratégica y precisamente lo que queremos lograr hoy es que inicie un proceso de multiplicación. Yo quiero aclarar esto para que no se me desanime. No todos vamos al mismo ritmo. Yo estoy ahora desarrollando con mi propia iglesia este proceso y tenemos 44 hermanos que están haciendo el proceso. Algunos ya están teniendo discípulos que están a punto de abrir otro grupo, así de rápido. Y otros tienen discípulos que recién aceptaron a Cristo y otros no tienen nada. O sea que no todos vamos a aplicar en el mismo momento este proceso, sino que se va a ir dando de acuerdo a cómo la persona se transforma, cómo cada individuo va cambiando. Ningún caso es igual, ¿está bien? Cada uno va a tener un proceso diferente. Pero queremos ya entregar la herramienta para que cuando llegue el momento preciso, su visión esté clara. Porque ahí empieza todo. Si no entendemos hacia dónde apuntar, hacemos muchas tareas y no nos enfocamos correctamente. ¿Qué es lo que queremos? Que inicie un proceso de multiplicación estratégica, que sea intencional en transformar a sus discípulos en evangelistas y discipuladores. Eso queremos, ser intencionales. Que aquellos que ya han aceptado a Cristo se transformen en evangelistas que hacen discípulos que hacen discípulos. ¿Amén? Entonces, esa es nuestra orientación. No sé cómo nos ha ido con los reportes, no revisé realmente. Debo confesarlo que no lo revisé, así que no sé si Marigel los cargó o no, pero al terminar este módulo le voy a pasar el nuevo reporte para completar para aquellos que están practicando ya este proceso, en lo que están haciendo en la práctica. Bueno, entonces voy ahora a aquí. Vamos a la base bíblica para la multiplicación estratégica. Esto de multiplicación estratégica es bíblico, es correcto creer que tenemos que multiplicarnos intencionalmente, que hay que planificar la multiplicación. Tomamos como fundamento aquel famoso problema de Moisés. ¿Recuerda usted? Moisés tenía a todo el pueblo sentado desde la mañana hasta la noche para ver si alguien podía ser atendido por él. Entonces nos vamos al libro de Éxodo en el capítulo 18. En el versículo 20. Usted conoce las palabras de el suegro de Moisés, se me fue el nombre, el suegro de Moisés, ¿verdad? A Moisés. Jetro, gracias. Las palabras de Jetro a Moisés. Dice, y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave te lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así las cargas sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa, Dios y Jehová si te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. ¿Por qué es importante la multiplicación estratégica? O sea, planificar para que haya más personas comprometidas en hacer discípulos. Porque eso permite que todos reciban cuidado pastoral. Fíjese esta terrible tarea. Se nota el corazón pastoral de Moisés, sentándose de la mañana a la noche. Y no estamos hablando de un hombre joven, un hombre ya mayor, ¿verdad? Sentándose de la mañana hasta la noche, tratando de escuchar al pueblo en cada juicio, en cada debate. Me imagino que viene a uno allí, sí, porque fulanito me robó mi gallina, ¿verdad? Y discutiendo por 2 gallinas robadas, de quién era la gallina, de quién no era.
después un caso muy grave de un asesinato que debería ser atendido por él, después un caso grave de dos que se pelean por un burro, y ahí debatiéndose y Moisés tratando de atender a todos. Si Moisés no los atiende, el pueblo va a sentir que no tiene cuidado, que no es atendido por el liderazgo. Pero tampoco puede Moisés atenderlos a todos. Es imposible que Moisés pueda atender a todos ellos. Y Jetro lo entiende bien y le da un consejo registrado en la palabra del Señor. Tenés que dividir tu pueblo en grupos, en una red de líderes, que esta red de líderes puedan atender todo. Lo importante es que todos sean pastoreados, que todos sean escuchados, pero para que todos sean escuchados, cada uno deberá estar cuidado, ministrado por alguien en particular. Entonces él le recomienda, ¿verdad?, poner jefe de 50, jefe de miles, jefe de cientos y jefe de 10. Es lo que llamamos un grupo pequeño en este tiempo. Lo que recomienda Jetro es: cuidemos a todos, pastoreemos a todos, pero que cada uno sea pastoreado por alguien en particular. En nuestra iglesia en particular aplicamos la regla 3x3, eso es lo que usamos, ¿verdad? Cada uno cuida a 3 personas, ¿sí? No más de eso. Aunque tenemos una reunión de grupos semanal, cada grupo tiene 10, 15, 7, 2, lo que fuere, lo que hacemos es que nadie cuide más de 3 personas. Si hay un líder de grupo, el líder de grupo cuida a 3 personas. Y esas 3 cuidan a otras 13. Entonces ya hay 10 personas en un grupo. Pero cada uno se limita a 3. Joel Comiskey, un experto en el crecimiento, dice: una persona que no está a tiempo completo en el ministerio difícilmente puede cuidar bien a 5 personas. Si no estoy a tiempo completo en el ministerio, todo lo que significa el cuidado pastoral, peor cuando es nuevo, que hay que enseñarles todo, lo básico, ¿verdad? A veces cómo sentarse a comer, ¿verdad? Hay que enseñarles todo. Y una persona que no está a tiempo completo difícilmente puede atender a muchas personas. Karl Vater dice en un artículo que escribió que cuando uno intenta que un pastor cuide más de 100 personas, pone en riesgo al pastor y pone en riesgo también a la congregación, porque no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? La gente necesita... Esto fue un quebranto que yo tuve hace muchos años. Cuando yo llegué a mi ciudad había 50.000 habitantes y vinimos con 8 personas. Crecimos muchísimo, hermano. Ahora somos 229 miembros, pero la ciudad pasó a 75.000 habitantes. Imagínense, nosotros somos de 8 a 220, la ciudad de 50.000 a 75.000. ¿Cuándo voy a alcanzar la ciudad para Cristo? Y lo peor es, si gano 1.000 personas, ¿cómo las pastoreo? Van a ser 1.000 cabezudos porque nadie los va a controlar, los va a cuidar. ¿Quién los va a discipular? Entonces, tenemos que encontrar una forma de ganar a muchos, pero también poder pastorearlos a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Intencionalmente empezamos a formar a las personas para que ganen a otros y los discipulen. Y de a poquito, 5 acá, 3 allá, 10 allá, los entrenamos para que todos reciban cuidado pastoral. Obviamente que una persona nueva nos va a dar consejos sobre matrimonio, temas de divorcio, ¿verdad? O de medicación. De hecho, ni yo doy consejos sobre medicación porque no me toca como pastor, no soy médico. Los problemas difíciles los pasamos a un líder o al pastor, pero hay un cuidado primario que la gente necesita. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que cuidar que todos reciban cuidado pastoral y para eso empezamos a empoderar. Y trabajamos como a la manera que Jetro le recomendó a Moisés. Elegimos personas que atiendan a grupos pequeños. El objetivo es que todos reciban cuidado pastoral. En Argentina pasó en la década del 80, usted conoce la historia. Miles y miles se convirtieron en las campañas de Carlos Anacondia. Sí, pero era impresionante. Yo era inconverso cuando adolescente y veía las campañas multitudinarias. Era un poder de Dios hasta el día de hoy impresionante este siervo. En la década de 90 se hizo una encuesta y ni el 10% de las personas que se habían convertido con Anacondia estaban dentro de la iglesia. Perdimos el 90% de los frutos. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba preparada para contener esta furia pentecostal, este poder. La iglesia no estaba preparada para atender a tantas miles de personas. Algunos capitalizaron, crecieron, la gente escuchó,
pero muchos como vinieron se fueron. ¿Por qué? Porque no los pastoreamos a todos. Entonces, vamos a prepararnos para un gran avivamiento, ¿amén? Creemos que después de la pandemia la gente va a correr al Señor, pero tenemos que estar preparados para contener, porque la gente viene con un montón de problemas, dificultades, viene con cargas, vicios, malos conceptos, un pensamiento corrupto, y hay que transformarlos por la palabra. Entonces necesitamos que todos los que vamos ganando se transformen en discípulos que hacen discípulos. ¿Amén? El objetivo, cuidar a todos. Bueno, ahora, no solo el consejo de Jetro a Moisés, también Pablo utiliza un modelo de discipulado, y quiero mostrarle el modelo de Pablo. Ahí dice en el pasaje 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, dice así: los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La multiplicación estratégica es el modelo bíblico sugerido para formar discípulos que hacen discípulos. Digo porque es el modelo bíblico que Pablo literalmente le da el consejo a Timoteo de que planifique multiplicarse. ¿Sí? Si leemos el texto suavemente, ya hay una orden implícita de que se multiplique, ¿sí? Que sea estratégico. Cuando él va a discipular, ¿a quiénes tiene que buscar? Hombres idóneos. ¿Idóneos para qué? Para enseñar. Para enseñar. Entonces, puede haber mucha gente que ganó Timoteo, pero entre esa gente, Timoteo tiene que planificar estratégicamente la multiplicación. Y Pablo le da el consejo. Todo eso que muchos testigos escucharon, busca a algunos de ellos, porque no todos son fieles, no todos son idóneos para enseñar a otros. Entonces, de entre esos, busca a algunos que sean idóneos, fieles e idóneos para enseñar también a otros. Ya le está diciendo a él, es necesario multiplicar, no te quedes. Vos me escuchaste, Timoteo, ahora busca personas que te escuchan y que le enseñen a otros. Entonces, Pablo dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Pablo es la primera generación. Le dice a Timoteo, segunda generación, enseña estas verdades a tercera generación. Otras personas dignas de confianza que estén capacitadas a una cuarta generación para compartirlas también a otros. Entonces, lo que oíste de mí, Pablo, primera generación, encarga a otros, Timoteo, a otros, hombres fieles, tercera generación, que enseñen a otros, cuarta generación. Desde un comienzo que Timoteo llega a la iglesia, tiene que planificar, multiplicar los discípulos que hagan discípulos. Ese es el concepto presentado. Entonces, no es solo una ocurrencia nuestra, sino que ya está aconsejado como modelo bíblico. Hay que enseñar también a otros y hay que escogerlos. Ahora, esto es clave. Él dice, busca hombres fieles, porque no todos son idóneos para multiplicarse. ¿Está claro el concepto? No vamos a poner al Pato Donald, ¿verdad? Acá usamos esa frase, al Pato Donald. Un político dijo, en mi partido cualquier Pato Donald va a ganar la elección, dijo un político, ¿verdad? Pero no se trata de poner un Pato Donald como líder. Hay que poner personas fieles e idóneas, ¿está bien? Porque a veces nos apresuramos, ponemos a cualquiera y hacemos más daño que beneficio, ¿está bien? No es cualquiera, sino que con este principio sí yo me enfoco en quiénes pueden ser con quienes me voy a multiplicar. ¿Vamos bien? En este sentido, creo que hay algunos elementos claves que nos pueden ayudar a entender a quiénes debemos, cómo debemos entrenar. Y voy a usar el pasaje de cuando Jesús comisiona a los 70. ¿Recuerdan? La elección de los 10, de los 12 apóstoles, perdón, y la comisión de los 70. Mateo habla de la comisión de los 12 apóstoles y Lucas habla sobre la comisión de los 70. ¿Sí? Hay 3 elementos claves. El primer elemento que hay elementos claves, perdón. El primero es la visión, el segundo es el entrenamiento, el tercero el empoderamiento y 4 la
supervisión. Quiero que me ayuden, por favor, en Mateo capítulo 9, en el versículo 35. 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, hasta el 37, por favor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, sí, hay 4 elementos claves para poder hacer la multiplicación estratégica. Primero, yo tengo que darle visión a los discípulos. Tengo que compartir la visión por la necesidad de ganar almas, de pastorearlas, de cuidarlas. Esto es fundamental. Si no pongo visión en el corazón de ellos, no van a entender. ¿Cómo Jesús transmitió la visión a los apóstoles? Recorre con ellos las aldeas y le dice, miren esa multitud, son como ovejas desamparadas que no tienen pastor, ¿verdad? Y luego en el capítulo 10 los manda a pastorear a ellos, ¿verdad? A que hagan milagros, salen enfermos. Entonces, primero, si yo voy a poder multiplicar mis discípulos de manera estratégica, voy a compartir la visión con ellos, voy a hacerles entender, mostrar la necesidad de la gente y la necesidad de que ellos asuman su rol como multiplicadores. Esa es una tarea fundamental. Yo tengo que darle visión. Una vez escuché al superintendente de la Asamblea de Argentina, se llamaba José Carlos, no recuerdo bien el nombre, creo que es José Carlos, y nos contó cómo su pastor le llenó su corazón de la plantación de iglesias. Dice que cuando iban a cualquier lado, no sé si iban por ejemplo al supermercado, en Argentina se usa el changuito, se llama, un carrito que usan para hacer las compras. Y me iba con mi pastor con mi carrito y dice, mi pastor veía un edificio y decía, qué hermoso edificio para una iglesia. Después caminaban 100 metros más, mirá este taller, qué hermoso sería para una iglesia. Y una cuadra más allá, mirá este edificio, dice, y cada tinglado, le llamamos aquí, cada edificio que veía decía, esto es para una iglesia. Y entonces dice este pastor, aprendí a ver cada lugar vacío como una posible iglesia. Pero el pastor plantó en mi corazón eso, yendo al supermercado. Todo lo que veía era una futura iglesia. Entonces yo solo podía ver los edificios como futuras iglesias. ¿Qué hizo el pastor ahí? Sembró la visión. Y esto tiene que hacer ustedes, mis hermanos queridos. Tiene que poner en ellos la visión de hacer discípulos. Tiene que hablar sobre esto, la importancia de cómo la gente son como ovejas sin pastor. Eso es fundamental. Primer elemento, la visión. Tenemos que poner visión en el corazón. Hay que hacerle amar las almas. Y va a depender de lo que nosotros hablemos como mensaje. Si no tenemos un mensaje claro, ellos van a entender qué es la tarea que tenemos que hacer. Segundo, el entrenamiento. Para ser discípulos que hacen discípulos tenemos que tener una ruta de entrenamiento. El entrenamiento siempre debe ser de 2 maneras, práctico y también teórico. Fíjese, el 35 otra vez, hermano Fernando, ¿verdad? O Fer Godoy, ¿sí? El 35 otra vez. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, el entrenamiento tiene que ser de una manera práctica. La teoría es importante, hay que tener una ruta, lo voy a decir luego, una ruta de entrenamiento, pero tiene que ser práctico. Es decir, usted discipulador, usted que está plantando una iglesia, que está viendo un discipulado virtual, no haga las tareas solo, muéstrele, capacite, entrene a su discípulo mostrando cómo usted hace la tarea. Tiene que orar por un enfermo, no lo haga solo. Ore con su discípulo para que su discípulo vea cómo se ora. Tiene que echar fuera un demonio, mejor que no lo haga solo. Lleve a su discípulo con usted y echen fuera junto el demonio para que el discípulo aprenda. Tiene que atender a una persona con problemas de alcoholismo, no lo haga solo, hágalo con su discípulo para que él pueda ver. Tiene que haber un entrenamiento práctico. En las reuniones, lo voy a decir más adelante, en las reuniones de discipulado, permítale que él también enseñe la clase.
Entonces después puede hablar con él sobre los errores que cometió o cómo mejorar su clase, pero tiene que tener un entrenamiento práctico, tiene que verle a usted hacer la tarea. Y mientras usted hace la tarea, usted puede charlar con él de cómo la tarea se hace. Entonces, hay un entrenamiento práctico. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las aldeas. Cuando Jesús se fue, ¿qué hacían los discípulos? Recorrían las aldeas, porque eso es lo que Jesús les mostró que había que hacer. Pero también tiene que haber un entrenamiento teórico. En Mateo capítulo 10, versículo 5 al 42, hay una serie de instrucciones que Jesús le da a los discípulos sobre la tarea que tienen que hacer. Váyanse de a dos, no lleven alforja, una sola sandalia. Cuando llegan a una casa, digan, pasa esta casa, y si la pasa y se quedan, no se vayan de casa en casa. Es decir, junto con el entrenamiento práctico, tiene que haber un entrenamiento teórico, tiene que ministrar en la palabra, tiene que enseñarle la palabra. Idealmente, usamos el discipulado multiplicador, ese material para entrenamiento teórico es muy bueno. Pero idealmente tenga un proceso más largo en su iglesia para ir entrenándolos. Hable con su denominación, con el departamento de educación o con el CEPI allí. Entonces, tiene que haber un entrenamiento práctico, tiene que conocer las verdades fundamentales, tiene que conocer doctrina a su discípulo, tiene que tener un manejo de herramientas de estudio bíblico, de enseñanza, herramientas ministeriales. Tiene que haber un entrenamiento teórico y un entrenamiento práctico. Práctico lo hace usted caminando con él. Y teórico tiene que en un momento sentarse y estudiar. En principio, discipulado multiplicador. Pero sería bueno sumar cómo preparar un mensaje, cómo hacer un devocional, cómo, en fin, enseñarle herramientas también ministeriales. ¿Amén? Entonces, visión, entrenamiento. El tercer elemento clave es el empoderamiento. Es importante empoderar al discípulo en la tarea. Allí en el versículo 38 al 10:1, ¿quién me ayuda, por favor? Bueno, se lo leo yo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El texto, ahí en ese pasaje no se mencionan algunas situaciones que se dan en otros pasajes, como que se va a la noche a orar buscando dirección de Dios, pero está la necesidad, dice, ustedes son los que tienen que hacer la tarea, y luego hay un momento de empoderamiento donde pone la mano sobre ellos y les dice la tarea que tienen que hacer. Es importante que cuando está pensando en multiplicación estratégica, nombre claramente a la persona y le delegue el poder para hacer la tarea. Antes solamente sanaba Jesús, ahora iban a sanar los apóstoles. Si la gente veía a un apóstol orando por ahí sin el permiso de Jesús, decía, ¿quién es este que también quiere hacer eso? Sin embargo, él tuvo un momento visible de empoderamiento, donde encomendó la tarea a los apóstoles. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros. Yo tendría que decir, aquí tengo a fulano, acá lo tengo a Pedro, Pedro se está entrenando para ser un plantador de iglesia, un discipulador, y a partir de hoy Pedro me va a acompañar, Pedro va a enseñar, Pedro va a orar, y lo voy a empoderar públicamente para que la gente entienda que Pedro forma parte del equipo de trabajo. Es muy importante recordar que no le podemos dar una tarea a una persona si no le damos la autoridad para hacerlo. A veces tenemos la tendencia de decir sí, hace, pero después lo queremos corregir. Está predicando, no, así no se predica. Me pasó, mire, no se lo cuenta a nadie, por favor. Se lo cuento a usted porque usted no le va a decir a nadie. Mi suegro es pastor, ¿sí? Y uno de mis cuñados estaba en la iglesia con él. Y bueno, empezó a predicar mi cuñado, ¿verdad? Y terminaba de predicar mi cuñado, y mi suegro subía y corregía el sermón de mi cuñado. ¿Qué hizo mi cuñado? Vino a mi iglesia. ¿Cómo es posible que le dé la autoridad a alguien para predicar y después lo corrijas públicamente? ¿Hay que corregirlo? Claro que hay que corregirlo, pero no públicamente, en privado, ¿verdad? En secreto, decir esto está mal. Pero mi suegro es muy especial en su temperamento y se bajaba mi cuñado y decía, bueno, eso no hay que entenderlo así porque en realidad es así, y le deshacía el sermón.
Bueno, no cometa ese pecado que es tan común nosotros. Muérdase. Ayer un hermano, uno de nuestros pastores, estaba enseñando algo por Zoom. La reunión de oración la hacemos por Zoom porque no nos podemos reunir. Y estaba enseñando algo y dijo algo que no corresponde. Y le dije a mi esposa, mirá lo que dijo, dije yo, ¿verdad? Pero no voy a decir, hermano, te equivocaste, jamás voy a hacer eso. Lo puedo llamar aparte, que es lo que acostumbro. Digo, mira, esto se hace así. Pero públicamente le doy autoridad, lo empodero. Eso es muy importante, hermanos, si queremos tener discípulos, no desanimarlos. De hecho, que todos vamos a equivocarnos. Cuando yo recuerdo mis primeros sermones, tengo vergüenza de decir, yo prediqué ese mensaje, ¿verdad? Por el camino uno se va corrigiendo, pero lo importante es que públicamente le demos autoridad y les dejemos desarrollar su ministerio. ¿Está bien? El cuarto elemento clave, de acuerdo a la palabra, para la multiplicación estratégica es la supervisión. Y voy a decir, me atrevo a decir esto. No multiplique discípulos que hacen discípulos, discipuladores que no pueda supervisar. El límite de tu crecimiento es la capacidad que tenés para supervisar a tu liderazgo. Amén. ¿Amén? Sí. Amén. Si no, uno crea una burbuja, un engaño. ¿Sí? Amén. Si no tenemos la capacidad de cuidar a las personas que empoderamos, entonces no empoderemos más. ¿Sí? Esperemos más tiempo. Ahora, no todos van a ser cuidados supervisados por mí, sino que al que yo entreno, lo entreno para que supervise a otros. Pero el límite del crecimiento es la capacidad que tengo de supervisar al liderazgo. Cuando los 70 vuelven, usted recuerda, hay Lucas, por favor, Lucas 10, 17 al 20. Cuando los 70 vuelven, Jesús trata con ellos y los escucha respecto a la tarea. Y hace básicamente dos cosas. Primero, les reconoce sus logros. Sí, y que dice, versículo 10, si alguien tiene allí, me lee, por favor. Lucas 10, 17 al 19. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el 20. Bueno, en el 17, el versículo 17 al 19, Jesús se ocupa de reconocer su logro. Muy importante. Alguien dijo por ahí, antes de dar una crítica hay que decir 3 cosas positivas. Antes de una crítica, 3 positivas. Porque no podemos recibir al discípulo que estamos entrenando para el liderazgo con te equivocaste en esto, esto y esto. No. 3 virtudes, un defecto. Sería la regla mínima que tenemos que establecer. ¿Y qué hace Jesús cuando ellos vienen? Él reconoce, bien, Satanás está desesperado, te tiene miedo, qué poderoso que son. Me imagino los muchachos ahí creciendo, hinchando su pecho, ¿verdad? Felices. Pero también en la supervisión cuida el carácter del discípulo multiplicador. ¿Sí? El versículo 20 dice, pero no se regocijen que Satanás caiga del cielo, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, en esa supervisión, trata con la autoestima del discípulo, lo empodera, lo fortalece, reconoce sus logros, pero también cuida su carácter. La persona que tiene capacidades para liderar fácilmente cae en el egocentrismo, ¿verdad? Se cree más de lo que es, ¿verdad? Cae en ese error. Es fácil que la persona que tiene capacidades y talentos caiga, ¿verdad?, en el orgullo, la vanagloria. Entonces, ¿qué hace Jesús? Supervisa. Felicita, reconoce los logros, pero también cuida el carácter del discípulo multiplicador. Por eso digo, el límite de tu crecimiento es la capacidad de supervisar a las personas. Todos necesitan un cuidado pastoral, creamos una red de discípulos multiplicadores para cuidarlos a todos, pero yo no voy a crecer más allá de lo que puedo cuidar a mis discípulos multiplicadores. Cuando estoy creciendo más, tengo que tomar a otra persona y entrenarla para que supervise a los que están trabajando. Yo puedo crear una red de esta manera, pero siempre tengo que cuidar que toda persona esté con cuidado pastoral y el liderazgo supervisado.
en sus tareas, reconocido, alentado, pero también cuidando su carácter cristiano, su conducta, sus valores, porque si no, todo el esfuerzo que hacemos se puede echar a perder, ¿verdad? Porque el pecado cuando entra lo destruye todo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros aplicamos estos elementos claves, visión, entrenamiento, empoderamiento y supervisión, tenemos como resultado un discípulo multiplicador, un discípulo que va a ganar discípulos y va a ser discípulos que hacen discípulos. Yo voy a trabajar fuertemente con el discípulo multiplicador y ellos van a trabajar con los nuevos, ya va a estar trabajando con las otras personas que vienen allí. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Porque voy a pasar a hablar de las herramientas. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración, un comentario que quiera hacer? Bueno, nada más puntualizar, hermano, porque sí es algo que preocupa, de que cuando estamos evangelizando en cualquier área o cualquier lugar, el tomar nota, ¿verdad?, de los teléfonos para poder, como dice usted, congregarlos, que no pase como en el tiempo de Argentina, de donde fueron muchos los salvos, miles, pero de esos muchos se perdieron, porque la iglesia no estaba preparada para abrazarlos, para pastorearlos, para cobijarlos, para congregarlos, para discipularlos. Entonces aquí sería, es cierto, es un punto nada más que me hace reflexionar, ¿verdad?, de que no puedo estar hablando de Cristo por hablar, sino espérate, voy más allá, aparte de sembrar la semilla de salvación de esa palabra, es tomarlos en cuenta, es tomar sus datos para darle un seguimiento y a una invitación a la casa de Dios, cuando ya todo esto se puede, ¿verdad? Me parece Mientras tanto hacemos el discipulado digital. Si se entregó a Cristo, vemos de cuidarlo. Ahora, hay un límite que usted, pastora, puede hacer. Usted podrá administrar 10, 20, 50, no a todos. Entonces, por eso yo busco desarrollar discípulos multiplicadores, para poner en ellos la carga. Si tengo 10, los divido 3 para cada uno. Yo cuido a mis 3 discípulos multiplicadores y ellos cuidan 3 cada uno. De esa manera tenemos más capacidad de cuidar a la gente para que no se pierda, ¿sí? Siempre con este proceso de supervisión, eso es muy importante. No que le mando a hacer la tarea y nunca lo superviso, sino con tarea de supervisión. Entonces, hay una tarea de salvar a todos, ¿verdad? Tenemos que predicar el evangelio y eso es nuestro deber. Ahora, junto con eso, hacemos un proceso de discipulado multiplicador para contener a la mayor cantidad de aquellos que se entregan a Cristo. Esa es la idea. Así es, para no querer caer en el error de querer hacer todo uno, ¿verdad? Si no vamos a desfallecer, no nos alcanza el tiempo, ni la fuerza. Y se pierden, sí. Porque todos fuimos alguna vez niños espirituales, y usted sabe la atención que demandaba eso. Muchas dudas, muchas preguntas. Yo tuve la gracia de que mi iglesia era pequeña y mi pastor estaba cerca y tenía un hermano que me discipulaba, pero muchas dudas, muchas preguntas. Y hay un límite en el que el pastor puede atender a las personas. De ahí es que tiene que hacer lo que Pablo le dice a Timoteo. No hagas todo vos, Timoteo. Del principio empezar a buscar personas con las cuales puedas atender también a otros. Excelente, excelente, pastor. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, cuestionamiento? Sobre la supervisión, ¿qué me dice? ¿Qué piensa de la supervisión? Yo quiero comentar. Sí. Gracias, hermano Juan. Hace años, en el 2015, precisamente el hermano Juan Pérez nos compartía algo allá en el Congreso en Acapulco, hablando del error que de repente cometemos como pastores de empoderar o buscar personas que nos colaboren, pero que no tengan las cualidades, ¿no? Creo que Pablo le dice a Timoteo, fieles e idóneos, porque pues el ministerio lo demanda, ¿no? Entonces, este es un trabajo de equipo, el evangelizar es un trabajo de toda la iglesia, y pues creo que ese es el principal mensaje para poder ser exitosos en el evangelismo. Trabajar en equipo con las personas fieles e idóneas para que se lleve a cabo el cometido, si no, pues sería un fracaso, ¿no? Como el que en su momento pasó en Argentina, que están mencionando, en el cual pues se perdieron mucho de lo que se ganó.
Justamente las herramientas que vamos a dar tienen que ver con eso, cómo identificar a los fieles idóneos, esa es la herramienta. O sea, hay que ser intencionales en multiplicar, es decisivo, hacer discípulos que hacen discípulos. Vamos a dar una herramienta de cómo encontrarlos a ellos, ¿verdad? Y cómo probarlos, porque hay que probarlos primero, si van a ser o no discípulos multiplicadores. Gracias, Pastor Jesús, muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Sí. Sí, aquí en el grupo con nosotros está Diego García. El hermano Diego es uno de nuestros discípulos en la congregación y uno de nuestros líderes. Él tiene una célula muy especial y de vez en cuando me invita con él. Y yo no voy meramente para supervisar, pero creo que a veces, yo creo que es como un error de parte mía en cuanto a eso. No sé si usted lo pueda considerar así. Está dando su discipulado, sus comentarios, y de pronto me dan ganas de hablar. Es que somos pastores. Y bueno, se me pasa la palabra por el respeto y la honra, ¿no? Pero resulta que se agarra uno más el tiempo de lo que debe, y en cierta forma considero que eso podría ser un error de nuestra parte hacia nuestros discípulos en cuanto a la autoridad que usted comenta. Así es. Entonces, si voy a supervisar, más bien el supervisado salgo siendo yo, ¿no? La supervisión en nuestra iglesia la hacemos de dos maneras. El encuentro personal con el líder una vez al mes, o un contacto personal, en este caso por teléfono, videollamada, y el visitar a un grupo. Como son cada 3 tenemos, entonces lo que yo no hago lo hace un mentor que está bajo mi cuidado. Entonces visita el grupo por lo menos una vez cada 3 meses. Entonces hay un encuentro personal con el líder para charlar sobre su vida, su condición espiritual, sus finanzas, las tentaciones que experimenta, y hay una recorrida periódica por el grupo pequeño para ver cómo marcha el grupo. Serían esas 2 tareas, ¿verdad?, de supervisión que hacemos. Sí. Y sí, es una tentación querer predicar demasiado. Sí, hay que evitarlo. Muy bien, avanzamos en las herramientas, ¿les Hermano, parece? Sí. Habla, hermano. Venga. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Bueno, un comentario acerca de la rendición de cuenta. Uno de los problemas que hemos tenido en el discipulado, en la supervisión, ¿verdad? En esa supervisión que es rendición de cuenta, no lo aplicamos, porque a veces no tenemos un sistema, ¿verdad? Para poder tener las evidencias de poder, el respaldo de poder evaluar o cómo pedir cuentas. Y en cuestiones del empoderamiento, pues dice, otorga poder y sabrás quién te es fiel, ¿no? Hemos tenido un problema y no hemos logrado los resultados porque no hemos tenido esa rendición de cuenta o la evaluación en nuestros discipulados. Sí, en el módulo 12 vamos a entregar una herramienta para mentoría, para hacer ese seguimiento, cómo hacer la entrevista. Lo vamos a dar en el módulo 12. El último módulo tiene que ver con eso, ¿verdad? Un entrenamiento sobre mentoría, para hacer esa rendición de cuentas, lista de preguntas que uno debería hacer. Eso lo vamos a tocar en el módulo 12. Porque es fundamental. Hay que reconocer que la mayoría de nosotros no hemos sido mentoreados por nuestros pastores. Fuimos lanzados al ministerio sin esa rendición de cuentas. La hemos practicado poco y por ahí no tenemos la experiencia práctica de ser mentoreados, tener rendición de cuentas, y nos cuesta aplicarlo, ¿verdad? Y a veces llegamos tarde, llegamos para la disciplina, ¿verdad? Y no para cuando la persona está siendo tentada y ayudarle para que no caiga, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar eso, llegar a tiempo, estar a tiempo con el discípulo multiplicador para no tener que aplicar disciplina. La disciplina ya es tarde, pero queremos evitar que ellos caigan y para eso hay que hacer ese proceso, ¿verdad? Bueno, voy allí a continuar. Voy a compartir las herramientas para aplicar esta multiplicación estratégica. Esa es la idea ahora. Una primera herramienta que le queremos animar a usar es la agenda de reunión de un grupo de discipulado. Es decir, tiene 2, 3 discípulos, 5, 10, pues tenga una reunión semanal. Ya lo hablamos. ¿Perdón? ¿Alguien habló allí? Vamos a silenciarle.
Ahora ya no habla nadie. Tenemos, ya en el módulo 4 lo hablamos de esto, tener la reunión de discipulado. Pero la idea es, haga una agenda de la reunión de discipulado para que no solo usted sea el que hable, sino que sus discípulos multiplicadores empiecen a activar en la enseñanza, en la oración, en el canto, en la intercesión, para involucrarlo. Y hay una agenda, cuando se reúna con ellos, tiene un tiempo de pregunta rompehielo, una oración inicial, un tiempo de testimonio cántico, un estudio bíblico de 20 minutos y la oración intercesora. Y la idea es que usted no haga toda la reunión, sino que reparta los privilegios de la reunión entre las personas que va a ponerlos como discípulos multiplicadores. Ahí los empieza a entrenar de manera práctica al cómo dirigir. Así que le animamos a que use una agenda de reunión, pero que prepare con ellos, con los discípulos multiplicadores, la agenda de reunión. Entonces, en primer lugar, la primera herramienta sería reúnase, pero tenga una agenda de reunión, ¿sí? Tiene 5 puntos, más o menos dura 1 hora la reunión, debería durar 1 hora, más que nada si es en formato digital, durar 1 hora, no la haga solo, compártala con los discípulos. Lo otro que, perdón, lo otro que le proponemos es que aplique la herramienta llamada discipulado multiplicador. Voy a tomar un libro de discipulado multiplicador. Le hemos entregado ya, y si no le entregaremos ahora, este material en formato digital que se llama Discipulado Multiplicador. Es un material idóneo para hacer el trabajo de discipulado. ¿Qué proponemos? Hermano, sí. ¿Puede poner la otra gráfica anterior? Sí, claro que sí. Por favor, gracias. Esta es la agenda, ¿sí? Sí. Queremos entonces que tenga una agenda, que se reúna con una agenda de reunión, pero no la haga solo, sino que reparta las tareas, ¿verdad? Entonces el hermano Pedro va a hacer las preguntas, el hermano Juan va a hacer la oración inicial, el hermano Antonio va a hacer el testimonio, yo doy el estudio bíblico y Pedro ora por los enfermos. Entonces empezamos a entrenarlos de esta manera, ya no hago todo yo, sino que lo hacen ellos. Lo otro que queremos explicarles es el proceso de grupos, ¿sí? Ahí tenemos cuatro cuadritos, cada cuadro representa a un grupo de discipulado. Cada cuadro representa a un grupo de discipulado. Primero es el grupo discipulado OIA. En el módulo 3 le enseñamos a utilizar el OIA como método de estudio bíblico. Recuerda, te toma la Biblia y hace un devocional. Bueno, ahí tiene a todas las personas en ese grupo, a todos los que está discipulando. Pero de entre esas personas, usted va a tomar algunos y va a comenzar otro grupo de discipulado. Y le va a dar este material, discipulado multiplicador. Tenemos una reunión grande donde hacemos con todas las personas, pero algunas de esas personas, las que las probé conforme a la herramienta que le dimos la quincena pasada, algunas de esas personas las va a apartar y le va a dar discipulado multiplicador, este material. Este material tiene la particularidad de que desarrolla 4 procesos. El estudio bíblico de manera inductiva, la memorización de textos bíblicos, el devocional diario y también un proceso para aplicar lo aprendido. Son 4 procesos. El problema es que cuando la gente es nueva y usted le manda a memorizar la Biblia, ya no viene a la siguiente reunión. Por lo menos eso pasa en Paraguay, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, qué lindo estudio, ahora hay que aprender de memoria tal texto y la gente ya no viene. Este material no es para todos, es para los que usted ve que pueden ser discípulos multiplicadores. Es para ellos este material. ¿Sí? Entonces, tiene un grupo abierto con todos y dentro de ese grupo elige fieles e idóneos y le empieza a llevar en este proceso. Este material tiene 4 procesos que van a cultivar la vida del discípulo multiplicador. Tiene 2 partes, la ruta E y la ruta M. La ruta E es para aprender lo básico. Le voy a nombrar los temas de la ruta E, la primera parte. Entrar el plan de la salvación, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el bautismo,
la familia de Cristo y la Biblia. Son los primeros 6 temas. Luego se habla sobre edificado por la palabra, por el Espíritu Santo. Y al final, en la lección, en el nivel 4, se le enseña a evangelizar. Se le hace un proceso para que la persona busque alguna. Estamos hablando de esta parte, la ruta E, aquí todavía. Se le hace un trabajo para que anote algunas personas, escriba algunos nombres, comience a orar y haga algunas tareas para que termine evangelizando. Entonces, este discípulo que yo lo aparté del grupo y lo pongo en discipulado multiplicador, lo empiezo a entrenar para que haga discípulos, ¿sí? Cuando termine la ruta E, él mismo comienza, mientras estudia la ruta M, él empieza a dar a otros la ruta E. Después de 6 meses, él empieza a enseñarle a otras personas esa tarea, ¿sí? Entonces él tiene sus propios grupos después. Mientras tiene su propio grupo, yo le doy la ruta M, pero él ya empieza a enseñar a otras personas. ¿Qué empieza a enseñar? Y él les hace oía, hace esta tarea. Entonces, en este sentido, queremos que trate de tener ahora 2 tipos de grupos diferentes, ahora mismo, de manera práctica. Un grupo donde usted tiene a la mayoría de personas, a todos los tiene allí, y le da la palabra del Señor como lo siente cada clase. Pero de ese grupo toma algunos, no muchos, 2, 3, tal vez 4, no muchos, y a ese grupo lo aparta y le empieza a enseñar este proceso. Va a durar más o menos 6 meses. Y de esa manera, las personas que usted va a estar en este proceso, van a ser transformados en discípulos multiplicadores. Entonces, si usted ya tiene discípulos, esta semana tiene que irse a su grupo y pensar, ¿a quién voy a apartar para enseñarle más? Va a tener un día de reunión con todos y un día de reunión con algunos. Estos algunos le van a ayudar a usted en la reunión grande, ¿sí? Entonces va a tener la reunión grande de discipulado y va a tener una reunión pequeña donde está preparando los discípulos multiplicadores. ¿Más o menos? No, está clarísimo, pastor, se entiende todo. Sí, está claro, hermano. Excelente, claro como la noche oscura. Mire que se me quedó unas líneas ahí que no debería ser. Mire que se me quedó ahí unos borrones ahí. Bueno, para hacerlo práctico, ¿qué tenemos que hacer ahora? Iniciar un grupo de discipulado multiplicador. Los que ya tienen grupo de discipulado, tienen que empezar con ellos otro grupo. Sacar de entre ese grupo algunos que los va a transformar en discípulos multiplicadores. ¿Sí? ¿Y qué va a usar? Va a usar este material que le mandamos ahora. Si no lo tiene, se lo mandamos ahora para que lo tenga. Creo que ya lo tiene presión, se lo mandamos. Discipulado multiplicador. Ya lo tenemos, ya, gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Y segundo, con estos discípulos multiplicadores, junto con ellos organiza la próxima reunión y reparte las responsabilidades. ¿Sí? Uno va a hacer la oración, otro puede dar el estudio bíblico, otro puede dar la apertura, pero los tiene que empezar a entrenar a estos hermanos, así que no lo hagan más solo. La próxima reunión de discipulado tiene que darle tarea a ellos para que compartan en el grupo. Y la tarea tiene que ser anticipada, tiene que enseñarle lo que van a hacer y entonces le va a presentar. Por ejemplo, usted le pide a un hermano que haga la oración al final, la oración de intercesión, ¿verdad? Y si el hermano oró mal, incorrectamente, después usted cuando se reúne con él dice, tenés que mejorar esto y esto, porque lo empodera, así que no lo va a hacer pasar vergüenza delante de todos. Ahora, vamos a manejar 2 grupos, el grupo discipulado grande y algunos que estoy entrenando como discípulos multiplicadores. Ellos me van a ayudar después a multiplicar, a hacer crecer la iglesia. Siga contratando 10 personas y hablamos sobre la piedad en el próximo devocional. Amén. Preguntas, pastora querida, no sé, estoy en sus manos, si algo hay que aclarar mejor. No, pero yo creo que avanzamos así como vamos en cada módulo, mi hermano. Nada más con que nos quede claro cuál sería la función o la tarea de este módulo. Ok, perfecto. Creo que está en la presentación siguiente, ¿verdad? Okay.
sea, y hacer los grupos. Exactamente, denme un segundito. Sí, claro. ¿Dónde estás? Sí, ya. Para mostrarlo gráficamente, sería así. Entonces, hablamos de 4 actividades y las resumimos de esta manera. La habilidad que estamos estudiando es formar discípulos. Las herramientas son la agenda de reunión, que la hablamos, y el material discipulado multiplicador. ¿Qué es la tarea? Tenemos que iniciar grupos de discípulos multiplicadores. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Un grupo. ¿De dónde los saco esos discípulos multiplicadores? Preferentemente de los que mandé probar hace 15 días atrás, que le di tareas para que hagan. Entonces, de ese grupo yo tomo algunos y los pongo aparte, voy a tener otra reunión con ellos, donde le voy a enseñar discipulado multiplicador a ellos. Voy a organizar la agenda de la reunión evangelística, la reunión grande que tenemos, y le voy a dar responsabilidades a ellos. Ya no hago todo yo, sino que vamos a compartir. Incluso le voy a dar a uno de ellos para que enseñe la palabra. Aunque sean nuevitos, le voy a dar para que enseñen la palabra en eso. ¿Estaban viendo? Muy bien, no sé. hermano. Está más que claro. Ok. Bueno, eso sería la tarea. Porque en este punto ya vamos un poquito más complicado, ¿verdad? Con Sí. grupos que... Como le digo, pastora, cada uno va en su tiempo, ¿sí? La herramienta está disponible allí, ¿verdad? Si hoy tiene que empezar a revisar el teléfono, pues empiece, no importa, empiece de uno. Lo importante es hacer la tarea. Pero si ya está en este momento, siempre hay que ir pensando, en algún momento voy a tener discípulos multiplicadores para multiplicar la tarea. Eso es lo que tengo que pensar. Sí, esa parte es muy importante, de veras, y motivadora, de que se puede empezar en cualquier momento. Si vamos apenas empezando, empecemos. Amén. Se puede iniciar en cualquier momento. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, mis hermanos, mis hermanas, y pues Dios con nosotros, ¿verdad, mi hermano? Dios con nosotros. Queremos conquistar México, queremos que venga un avivamiento en México, y son muchos los elementos, lo que es evangelizar, humillarnos delante del Señor, en la oración, en el clamor, pero esta parte de evangelizar de una manera personalizada, va a ser un boom realmente. Pienso que va a ser un boom. Deseo que sea una bomba de realmente que explote en México, que cuando salgamos de todo esto, salga un México no solamente herido, lastimado, ¿verdad? Las familias, sino un México también evangelizado, ¿verdad? Sumemos la evangelización ante el dolor y el sufrimiento que se está viviendo ahorita, porque si hay familias que se están doliendo, hay quienes están pasando muy difíciles. Entonces, qué hermoso es, llegar con buenas noticias, ¿verdad? Aparte de todo lo que hemos recibido, llegar y decir, bueno, esta es la gente que ganamos en tiempos de confinamiento, en tiempo de dolor, en tiempo de angustia, ¿verdad? Salió una semilla, salió gente salva, y eso es lo que deseamos. Ese es el fin en todo esto, mi hermano Jorge. Amén. Así mismo, hermana querida. Amén. Quiero compartir, ¿verdad?, que estos seminarios, estos módulos, han sido de mucha bendición, de mucha clarificación en cómo trabajar en estos tiempos de pandemia. Y como todos ustedes, como decía hace un momento, tanto el hermano Jorge y hermana Anita, estamos adaptándonos, reinventándonos, y uno de los problemas en lo personal para aplicar todo esto es que en mi comunidad a veces no es fácil el uso de estos medios digitales. Y entonces yo buscaba la manera de cómo conectarme con mi gente, de cómo crear comunidades. Entonces, una de las cosas que aprendí aquí, aunque tienen teléfono, usan WhatsApp y algunas otras como Facebook, muchas veces no saben intencionalmente. Yo les mandaba la liga, el link, y a veces 2 o 3 nada más. Pero entonces comencé ya de manera elaborada por teléfono o videollamada, y le explicaba cómo lo iban a hacer, o sea, dándole
una breve explicación de cómo conectarse en el WhatsApp, en Facebook o en Classroom, etc. Y entonces, en estas últimas semanas, he visto el resultado, poco a poco, no todo, de esto de ser discípulo, ¿no? Estamos confinados. O sea, cómo tener este grupo, ¿no? de discipulado multiplicador. Pero ahorita ya entendí, yo tengo que mandarle, explicarle cómo se van a conectar, animarle, y ya cuando entramos, 2 domingos tenemos ya de reunión de escuela dominical. 2 domingos. El primer domingo fueron como 11. Esta última vez tuvimos más de 25, casi 30 personas, porque voy creando esa comunidad. O sea, le voy modelando, o sea, le estoy explicando cómo, de qué manera se van a conectar, como esto, y animando a usar los teléfonos para el reino de Dios, evangelizar el celular y todo esto. Amén. Entonces ya tenemos, por decirlo, miércoles de oración es un grupo cerrado, no es abierto. La congregación los comunico, los convoco. A las 5 de 5 a 6 de la mañana estamos reunidos orando. Los miércoles es de intercesión. El viernes es ministerio infantil. El sábado, ministerio de misionerita. Y el domingo, estudio bíblico. Y en la noche es culto de alcance. Entonces, ahí vamos poco a poco. Pero uno de ellos es que explicarle a los hermanos el uso de esos celulares, el uso del Facebook, el uso, y lo van a entender, y cuando conecten, van a entusiasmarse. Amén, así es. Y una parte importante, considero, mi hermano, a los pastores, tenemos que tener ¿qué podemos decirles? Un estado emocional muy sano, en el nombre de Jesús, en la llenura del Espíritu Santo, una seguridad en la autoestima, para poder tener poder hacer ese empoderamiento a la gente, porque cuando se empodera a las personas, se tiene el temor de que esa persona tome autoridad más de lo que se le pueda ofrecer, más de lo que se pueda dar, o cruza una línea que no debe de cruzar. Entonces yo aquí oro mucho por los pastores, de veras va a ser la tarea para que el Señor les dé una seguridad, que ellos son los que tienen el llamado. El llamado es algo irrevocable, el Señor los respalda, son los que representan a Dios sobre la tierra, que no tengan temor de empoderar a las personas, porque ahí es donde, hermano, en este punto, yo lo tengo anotado, en este punto donde muchas veces se atora el líder. ¿Por qué? Pues porque no desea empoderar. ¿Por qué? Porque escucha malas experiencias. Oye, es que empoderaste a tal persona y te dividió la iglesia. Oye, es que empoderaste a tal persona y se quedó con la misión o se quedó con la célula. Entonces tengamos ahí una seguridad. Aquí es una intervención divina. Es un trabajo no por hacerlo, es una acción divina. Es la intervención de Dios, en el respaldo de Dios, como a ustedes como pastores que están de la iglesia, encargándose de ella. No tengan temor, no tengan temor. Y si aún así ustedes se empoderan, aún así ustedes van siguiendo los pasos y ustedes se encargan a alguien, y ese alguien os paga o llega a pagar mal, con todo, el Señor viene a traer una cosa tremenda, maravillosa, protección a usted. No es la manera más correcta que se multiplique. No estoy de acuerdo. Muchas veces escucho que la iglesia se multiplica de esa manera. No es cierto. La iglesia se tiene que multiplicar de una manera sana donde surja una iglesia sana, de alguien, de una iglesia madre que te bendijo, que oró por ti, que te guió y que te dijo, aquí es donde tú vas a estar, corto el cordón umbilical y ahí sigue adelante. Entonces, no tengan temor, porque yo he visto, mi hermano, y yo sé que pasa en todas partes, que a veces no nos equivocamos en encontrar la persona idónea, en encontrar esa persona que es la que vamos nosotros a entrenar, ¿verdad? Y nos empoderamos y nos equivocamos. No tengamos temor a equivocarnos. Somos humanos, cometemos errores, ¿verdad? Entonces, la tarea es orar por ustedes para que tengan esa seguridad en el Señor. Manténgase usted bien firme y bien seguro. Usted es el pastor, usted es la pastora, usted es la autoridad y usted es la que sabe. Usted es por eso la preparación de nosotros, para que no vean de que el pastor no sabe nada. No, pero aquí yo soy el que sé, yo soy el que estoy haciendo. Y ese saber mío, yo no lo encierro para no decirte no te quiero enseñar nada. No, te lo voy a enseñar
para que esto sea, que produzca el día de mañana gente preparada para seguir evangelizando. Yo creo que esa es una línea que sí nos preocupa mucho, o he visto yo que preocupa mucho a los pastores, pero pues yo les motivo para que no tengan temor, prepárense y empiecen ustedes a tener esa visión, a tener ese entrenamiento, a tener ese empoderamiento y una supervisión sana, ¿verdad? Que no sea con un látigo, ¿verdad? Te dije que hicieras esto, ¿qué pasó? No. Una supervisión sana, amorosa, pastoral, abrazadora, noble, sensible a través del Espíritu Santo. Y sabemos nosotros que el Señor está con nosotros y esto lo vamos a aplicar, ¿verdad? Eso deseaba yo compartirles. Estoy orando por ustedes, pastores. Mi hermano Jorge, si desea agregar algo bajo la experiencia. Mi hermano Pérez, adelante, mi hermano Pérez, claro que sí. Gracias. Sobre lo que se está diciendo, hermanos, yo creo que es importante la seguridad, la autoestima, pero también es muy importante la sabiduría para saber seleccionar a los líderes. Amén. Todo comienza en el momento de la selección de líderes. Si nosotros como pastores, los que tenemos la experiencia de ser pastores y líderes, el momento que hacemos una mala selección de un líder, entonces ahí ya comenzó el fracaso. Yo creo que necesitamos tener sabiduría de Dios, psicología también para conocer las personas, su contexto cultural, sus antecedentes, para que de acuerdo a ello nosotros podamos darle poder y autoridad. Porque si nosotros empoderamos una víbora, si empoderamos un alacrán, no, pues al rato no nos lo vamos a quitar de encima. Entonces, el éxito de la multiplicación en este caso comienza con la selección del liderazgo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, a través de Jetro le dijo a Moisés, escoge hombres de virtud, temerosos de Dios. Ahí estaba el éxito de Moisés, en la selección de líderes. Entonces nosotros no debemos tener temor a equivocarnos si desde el principio sabemos elegir a nuestros líderes. Lamentablemente a veces nosotros nos vamos por las cualidades de una persona y no por su actitud, no por su testimonio. Vemos sus cualidades y los conocimientos y las cualidades son importantes, pero antes que ellos está la actitud, la vocación de esa persona. Una vez que nosotros conocemos a un líder, lo seleccionamos y lo capacitamos, aún así existe el riesgo de pérdida porque el ser humano es variante y cambiante, pero hay menos riesgos de que nos equivoquemos si desde un principio comenzamos con una buena selección y después de la selección, la preparación y después de la preparación, ahora sí, el poder y la autoridad. Es un comentario que sentí darlo a la hora que el hermano estaba hablando, pero pues a veces omito mi opinión, pero si ayuda en algo, pues ahí está. Gracias. Amén. Así es correcto. Yo creo que muy acertado la plática o el consejo del hermano Juan, es cierto. Y pues en la selección, hermanos, todo es en la oración, guiado por el Espíritu Santo, no por cualidades humanas, porque nosotros alcanzamos a ver nada más lo que vemos en las personas, pero yo creo que corramos el riesgo, vale la pena. Lo poco, mucho que podamos dejar en una persona, diremos cuando muramos, algo dejé sobre la tierra. Entonces, la guianza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como siervo de Dios, tenemos que tener una intimidad. Yo publicaba algo, veo muchas publicaciones, hoy voy a estar en la radio y voy a repetirlo, veo muchos todos, pero qué hermoso es cuando se apagan los reflectores, cuando nadie nos ve, cuando se acabó la pantalla de internet, cuando se apagó todo, cuando apagamos una cámara, cuando apagamos unas lámparas que nos alumbran para que nos dé luz y la gente nos pueda ver bien, cuando afinamos un poco para que nos escuchen bien y que el mensaje llegue. Cuando se apaga todo eso, la responsabilidad de nosotros como líderes es encerrarnos en nuestro cuarto y reclamar. Porque en vano sería de todo lo que yo estoy predicando sobre una red y yo no tenga intimidad con el Padre. No engañemos a nadie. Podremos engañar, siempre he dicho que dos personas no podemos engañar sobre la tierra. Al Espíritu Santo, nosotros mismos. Nunca podremos engañar al Espíritu Santo ni a nosotros mismos. Podremos engañar a todo el mundo, pero menos a nosotros.
Entonces yo creo que aquí es la intimidad con el Padre, el clamor a puerta cerrada, como habla Mateo, el clamor encerrada a puerta cerrada con el Señor, que nos dirija para escoger las personas idóneas, las personas correctas. Es el Espíritu Santo el que nos va a decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Inclusive, me atrevo a decir que te va a decir que escojas a alguien que a ti no te cae bien. Sí, No me digan, bendiga, hermanos. Aunque no me digan, pero es el Espíritu Santo el que conoce realmente el corazón de la persona y Él es el que nos va a guiar. Pero para esa guianza correcta, nosotros tenemos que clamar en lo secreto al Señor, orar en lo secreto al Señor. Como le digo, cuando se apaga todo, yo sentí una presencia del Señor tan bonita cuando mi hijo me apagó la lámpara, me quitó mi hija el iPad, me quitan todo eso, me quedé, yo dije, ¿y ahora qué? Ya clamé, ya me escucharon. ¿Y tú qué dices, Señor, conmigo? O sea, esa parte, corremos ese peligro ahorita, hermano, mis hermanos, corremos ese peligro ahorita, que nos sentimos satisfechos por lo que estamos haciendo y todo, pero en la intimidad no estamos con Dios. Estamos con la gente, no con Dios. Entonces yo creo que esa intimidad es la que nos va a permitir dirigirnos a las personas correctas. Y lo que podamos sembrar, eso va a ser realmente algo maravilloso que en su tiempo dará fruto. En su tiempo dará fruto. Y aun cuando nos traicionen, aun cuando nos abandonen, aun cuando no se acuerdan del bien que le hicimos, diremos como Pablo, con todo alabaremos al Señor porque algo bueno habremos dejado en alguna persona. Esa es la nobleza de espíritu que un pastor debe de tener. ¿Qué les puedo yo decir a ustedes como pastores? Ese es el espíritu abrazador de un pastor sufriente, porque se sufre. Yo sé que ustedes sufren, yo sé que ustedes padecen, yo sé que ustedes lo viven. Mis mejores amigas han sido pastoras. Las personas que yo he estado con ellas han sido pastoras y las que lleguen a venir, yo creo que van a ser pastoras también, que ha coincidido. Entonces yo creo que sigamos adelante, vamos a conquistar a México, levantemos voz alta que el Señor está salvando, hay salvación en medio del dolor, en medio de la angustia. Clamemos por los que estamos cerquita, que sabemos que están padeciendo, están sufriendo, clamemos y sabemos que estamos cerca de personas que necesitan, vayamos y hagamos lo que tengamos nosotros que hacer, no como algo, una osadía, una valentía, hice esto, no. Es lo que se supone que debemos hacer como hijos de Dios. Es algo natural en nosotros orar, es algo natural en nosotros bendecir, es algo natural en nosotros ofrecer el apoyo y la ayuda a alguien más. No es para coronarnos, es para coronar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que le debemos toda la honra y toda la gloria por los siglos y los siglos. Y hermano, muchas gracias, mi hermano Jorge. Si no, Abby quiere hablar, Abby Mares quiere yo les bendiga, hermanos. No te vi, Abby, adelante, hija. Me siento privilegiada de estar entre ustedes. Dice el Salmo 126:5, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosecharán. Y entiendo que ustedes a veces han padecido muchas dificultades. Y es que yo les quería comentar, naturalmente es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Los líderes, cuando hay líderes naturales, siempre vamos a buscar primero el reconocimiento. Una vez que nosotros, porque somos de alguna manera a lo mejor hábiles y buscamos el reconocimiento, y la mayoría de las ocasiones siempre es el reconocimiento de nuestros pastores. Y cuando ellos nos alcanzan a percibir, porque a veces la necesidad de la iglesia es tanto que creemos que hay muchos líderes, pero la verdad es que son escasos, y el pastor ve señales de liderazgo e inmediatamente desea atribuirle algo de poder o algo de autoridad. ¿Y qué sucede después de que las personas buscamos el reconocimiento? Después de que encontramos el reconocimiento, anhelamos tener el poder. Pero algo que nosotros hemos aprendido en la congregación, porque ha sucedido, así como ustedes mencionaban, a veces terminan dividiendo, terminan yéndose, y esa no es la manera correcta del crecimiento. Pero algo que nos enseña mucho el Señor Jesucristo es que nosotros podemos ver, dijo la palabra, dijo el Señor, ¿verdad? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces,
¿cómo yo quisiera hacerles esa aportación? ¿Cómo pueden ustedes identificar que con trabajo Exploradores del Rey dice mentores de líderes? ¿Cómo ustedes pueden convertirse en mentores de líderes o decidir a quién mentorear? Aquel líder que se somete y que está dispuesto a padecer. Esas personas que dicen, me someto mi voluntad, someto mi carácter, someto mis dones, porque sé que los poseo, sé que los tengo, pero sé que con la ayuda de mis pastores y con lo que él me dice, con la instrucción de él, voy a mejorar. Entonces, yo creo que esa es una buena manera de identificar un líder, cuando esa persona, ustedes le ven todo el potencial, pero ustedes lo corrigen sin temor, decirle esto y esto no me parece. Y esa persona se somete, entrega su voluntad a Dios y trabaja, y no lo hace rebelde o no se niega o no trata de justificar su comportamiento. Yo creo que ahí es cuando nosotros podemos decir, este líder está receptivo, este líder está dispuesto a ser mentoreado y a ser formado para ser un discípulo y para empezar a sembrar con lágrimas. Dios los bendiga, pastores, y estén seguros de que las lágrimas derramadas por el Señor nunca son pérdida. Amén. Amén, así es. Bueno, pues no sé si hay alguna otra comentario. Muchas gracias, mi hermano Jorge. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? No veo por aquí. Bendiciones. No sé si me escuchan. Diego García. Adelante, Diego. Dios los bendiga, pastores. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de discípulos que hagan discípulos. Y pues a veces evangelizamos y discipulamos a una persona. Más a veces pues tarda cierto tiempo en que quizás ella se pueda convertir en una persona que haga discípulos. Entonces, nuestro objetivo, nuestra función es cuidarlo y procurar desarrollarlo. Pero a veces nos impacientamos en ese proceso. Y mi pregunta es cómo lograr que ese niño que estamos criando se convierta en ya después un discipulador. Porque a veces se nos acaba la paciencia de que pues no vemos que él crezca o no vemos que él dé fruto. Y la otra es que no todos quizás puedan lograr hacer discipuladores. Es el objetivo, pero no todos. Entonces, ¿qué hacemos con estos que no van a lograr hacer eso? Esas son mis dos preguntas. Bueno, permiso, ¿puedo, pastora? Claro, adelante. Buenísimo punto. El cómo hacemos, estamos tratando de mostrar el proceso. Esta herramienta que le brindamos es una herramienta, o sea, esos elementos claves creo que es el fundamento bíblico. La razón ya la sabemos porque Jesús se la explicó a Moisés. La razón ya la sabemos, los elementos son muy importantes. La visión, el entrenamiento, el empoderamiento y la supervisión son elementos importantes que uno va a decidir cómo los establece. Y el otro elemento es la herramienta que entregamos, el discipulado multiplicador. Es un proceso de 6 meses, no es instantáneo. Algunos crecen más rápido que otros. Yo tuve la oportunidad de enseñar teología en la iglesia a 3 meses de convertido, 6 meses de convertido, era maestro de teología, es un caso particular. No todos van al mismo ritmo, pero sí sabemos que si yo hoy me convertí a Cristo, ya puedo presentar el plan de salvación a otra persona. Y cuando hablamos de discípulo multiplicador, no esperamos que haga toda la tarea, sino que haga la tarea más sencilla. Llamar, visitar, dar la palabra, y mientras lo entrenamos, empieza a hacer otra tarea más. Entonces, por eso digo, mi crecimiento está limitado a la cantidad de personas que puedo supervisar. Porque no los voy a dejar solo al discípulo multiplicador, sino que lo voy a acompañar. Por eso que no puedo tener 20 discípulos multiplicadores porque no los voy a poder acompañar. Ahora, cuando están listos mi primer círculo de discípulos, ellos pueden atender a otros discípulos multiplicadores. Entonces, ese es el cómo, o sea, tenemos el por qué, tenemos los elementos fundamentales en base a la experiencia de Jesús con sus discípulos, tenemos una herramienta práctica que es el discipulado multiplicador. Ahora, lo cierto es que en la parábola de la semilla o de los 4 terrenos,
dice que solo uno produjo fruto de los 4 terrenos, y no todo el fruto fue el mismo, ¿verdad? El 30, el 70, el 60, el 100 por 1. En realidad, no todos los que consideramos idóneos finalmente lo serán. Pero tenemos que tener mucho ojo de gracia, ¿verdad? El que nos hace competentes es el Señor, al fin y al cabo. Y algunos Dios hará cosas tremendas y otros, ¿verdad?, no van a producir fruto. Y es una realidad que, como bien decía la pastora Anita, la hemos de resolver en el altar del Señor. Porque Jesús se pasó la noche orando y eligió a Judas, quien lo traicionó. Entonces, indiscutiblemente hay personas que no van a reaccionar correctamente, que van a ser finalmente deshonestos, algunos no se van a ir. Yo tuve la experiencia esta semana, la semana pasada, una joven que se fue de la iglesia con un grupo de discipulado, no le gusta cómo hacemos las cosas en Facebook, son ceras. Va a pasar, indiscutiblemente, pero no voy a detener la obra por uno de ellos, ¿verdad? Y el fruto que hemos tenido con otro. No voy a dejar de hacerlo bíblico porque alguien no se sujeta a la norma bíblica. O sea, algunos no van a producir fruto, algunos no van a reaccionar bien, pero no voy a dejar de hacer lo que es correcto porque por esos pocos que puedan tener otra actitud. Sí que me limito en la supervisión. Mientras puedo supervisar, multiplico. Cuando ya no puedo más atender más personas para supervisarlas, entonces voy a detener mi multiplicación. Porque si no los cuido, fácilmente se van a descomponer. Y en el altar del Señor vamos a tener la paciencia porque algunos van a demandar mucho trabajo, otros menos, muchos van a ser ingratos, muchos, pero muchos van a ser ingratos, ¿verdad? Así como hemos sido ingratos en muchas oportunidades con nuestros pastores que nos formaron, así muchos lo serán. Pero por la gracia de Dios vamos a perseverar, así que adelante, mi hermano querido. Podría agregar nada más ya para terminar, mi hermano Diego, que mira, comúnmente estas personitas son muy inquietas, quieren estar haciendo muchas cosas, aportando muchas cosas, porque están en ese deseo de avanzar. Y yo creo que pedagógicamente te doy el consejo, cuando nosotros tenemos seguidores o tenemos un discípulo, un alumno muy inquieto, hay muchas funciones que les podemos dar de trabajo sin que afecte al rumbo del objetivo de lo que vamos llegando. Al contrario, se suman. Entonces, si te encuentras con esas personitas inquietas, bueno, hay mucho trabajo que hacer, desde captúrame esto, apóyame en esto, públicame esto, sabes que mejórame esto. Entonces, todo eso ayuda a poder bajar esa ansiedad de desear comerse el mundo entero, de creer que es el líder ya, que va a conquistar el mundo, ¿verdad? Porque así todos nos sentimos cuando empezamos, ¿sí o no? Todos nos sentimos de esa manera, pero cuando nosotros vamos pedagógicamente guiándolos en la enseñanza y poniéndoles trabajos que vayan bajando esa ímpetu un poquito que tienen, sin entristecer el espíritu de ellos, esto va a funcionar muy bien, va a funcionar relativamente bien. Mis hermanos, pues si no hay más nada, muchas gracias, se mantuvieron los 23 que tenemos. De veras, les felicito, le agradezco a Dios por sus atenciones. Sigamos adelante, ¿verdad? En el lugar donde estamos, hagamos lo que debemos de hacer. Por ahí leí algo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, hagamos algo, lo que sea, pero hagámoslo para la honra y gloria del Señor, para el crecimiento. Y nos da mucho gusto ver, cuídense mucho, tomemos las precauciones que tenemos que tomar, ¿verdad? Y que permanezcamos porque hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, mi hermano Juan, si nos despide, mi hermano Juan, con una bendición para los hermanos. Cualquier cosa, aquí estamos. Miren, ya les mandé, aquí lo tengo. Ya me mandó mi hermano, el pastor, ya me mandó mi hermano Jorge el material y ya se los mandé a ustedes, ¿ok? Yo creo que ustedes ya, si abren ahí su WhatsApp, ya está ahí el material que nos acaba de mandar. Ya nada más mi hermano Jorge. Sí. En la grabación, ¿verdad? En cuanto tú ya lo puedas bajar. Voy a levantar, terminamos de grabar, estamos grabando todavía, lo edito y lo mando te paso el link. Y yo lo envío a los grupos que aquí yo tengo, guiando, ¿verdad? De este trabajo. Muchas gracias. Estamos mucho, hermano Juan, gracias. Esta petición, si tiene la grabación de la vez anterior, sería buenísimo. No la vez pasada, hermano, no la grabamos, no se grabó. Sin embargo, usted puede encontrar a través de YouTube
puede encontrar el módulo 7, España. Ahí está. Si gustan, si es gustosos, yo se las envío también. Por lo pronto esta sí la tenemos y lo van a tener ustedes ahí en... Sí, David, perdón. Sí, no, hermano, al contrario. Hermano Jorge, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo y vuelvo a repetir, gracias por amar a México como lo aman. Gloria a Dios. Gracias. El Señor les va a bendecir de una manera maravillosa. Me da Amén. un gusto. Saludo allá por Paraguay, hermano. Todos Gracias. también estamos hablando por los países. Sí. Gracias, hermano Jorge. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Mi hermano Juan, oramos por las peticiones, hermano. Si aquí alguien necesita, nada más levante la mano. Dios conoce la petición. Pastores que están ahorita padeciendo, iglesias que están padeciendo, realmente duro, la muerte les ha visitado. Pero hermosa es la muerte de los santos, hermosa es. Ellos no están muertos, ellos duermen y están esperando a su maestro, ¿verdad? Pero vamos a Amén. orar. Gracias por orar por un servidor. Ayer nos dieron de alta ya con mi esposa. Gloria a Dios. Estamos en recuperación plena, gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, mi hermano. Ahí mi hermano Juan también la petición. Oramos. Señor, te damos gracias. Bendito eres. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu bendición durante esta reunión, Señor, que hemos sido edificados, motivados y desafiados para servirte a través de grupos digitales en estos tiempos, en la forma que la iglesia puede llegar a los hogares. También te rogamos, Señor, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales, por los que están padeciendo esta enfermedad. Te pedimos que envíes tu palabra y sean sanos como tú sabes hacerlo, Padre. Bendice y consuela, Señor, los hogares donde han habido pérdida de seres humanos, Señor. Te rogamos porque esta pandemia tú la controles, Padre. Tú puedes calmar la tempestad, no hay imposible para ti. Enséñanos lo que tenemos que aprender. Guárdanos de todo mal, guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de nuestro propio corazón, guárdanos de nuestra propia mente y bendícenos, Señor, que todo lo que somos y que todo lo que hagamos es para la honra y la gloria de tu santísimo nombre. Te pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y siempre. Amén. Amén. Aquí estamos, el Señor. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga mucho. Gusto saludar. Que los bendiga, mis hermanos. Saludos. Un abrazo, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para todos. Tengan bendiciones, días. Dios les bendiga.